Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana María Ramírez y en esta oportunidad vengo a presentar mi infografía que está titulada como El Renacimiento, la representación de la realidad e impacto de la enseñanza del arte. El objetivo de este trabajo es analizar cómo este periodo artístico influyó en la representación de la realidad y también cómo su legado sigue impactando en la educación artística actual. Hay varios puntos importantes que quise rescatar en esta infografía, entonces vamos a empezar a desglosar uno por uno. Y pues quiero empezar con el contexto histórico. El Renacimiento surgió en Italia entre los siglos XIV y XV y se expandió por toda Europa. Fue un momento de transición entre la Edad Media y la modernidad, impulsado por el humanismo, el redescubrimiento de la antigüedad clásica y también de los avances científicos como la imprenta y los estudios anatómicos. Su visión ponía al ser humano y a la naturaleza en el centro, y lo que hacía era resaltar las capacidades de pensar, crear y también transformar el mundo. Bueno, aquí tenemos lo que son las características artísticas, que también yo lo llamaría como las teorías de la representación artística. Y bueno, cabe recalcar que durante este periodo se desarrollaron ideas clave para poder representar la realidad. Entre esas están tres importantes. La primera es la perspectiva lineal, y esto lo que hizo fue permitir una profundidad y también dar la sensación de un espacio real. Por otro lado, también tenemos el estudio de la proporción y de la anatomía. Gracias a que artistas, por ejemplo, como Leonardo da Vinci, lo que hicieron fue investigar científicamente el cuerpo humano. Y también otro punto importante es el ideal de belleza clásico, y este lo que hacía era basarse en la armonía, en el equilibrio y también en la perfección de las formas. En esta infografía también pues quiero presentar algunos ejemplos representativos del Renacimiento. Entonces, como primera instancia tenemos a Leonardo da Vinci con la pintura de la Última Cena de 1498, donde está, pues destaca el uso de la perspectiva y la expresión de las emociones. Entonces acá pues podemos ver a detalle pues el cuadro. Bueno, como segunda ejemplo de representación tenemos el de Rafael de la Escuela de Atenas de 1511. Y este es básicamente una síntesis del pensamiento clásico y humanista con un equilibrio perfecto de su composición. Entonces pues podemos también apreciar la pintura de Rafael. Y ya como último ejemplo tenemos el de Miguel Ángel con la escultura que tiene por nombre David de 1504. Y este es un claro ejemplo de la perfección anatómica y los frescos de la Capilla Sixtina, que estuvieron entre los años 1508 y 1512. Esto lo que hicieron fue mostrar la grandeza de la creación humana y divina. Este movimiento cultural y artístico, que es el Renacimiento, me parece interesante porque tiene ciertos recursos visuales y técnicas bastante llamativos. Entonces el primero de estos es el uso de óleos que permitía la mayor luminosidad a detalle. También frescos monumentales en muros y techos, como pues ya lo mencioné antes, la Capilla Sixtina. Lo que tiene que ver con el tema de las esculturas en mármol y bronce, que eran parte de la influencia clásica, como la de Miguel Ángel. También tenían que ver mucho con la arquitectura, con columnas, arcos, cúpulas, y también se enfocaban, digamos que en ciertas temáticas, como lo eran las religiosas, las mitológicas, los retratos y las escenas de la vida cotidiana. Y bueno, como siguiente punto tenemos también lo que tiene que ver con la representación de la realidad. Pues el Renacimiento buscaba reflejar el mundo con un realismo sin precedentes. Se presentaban emociones, gestos y movimientos humanos de manera muy natural. También la naturaleza era observada con mucho detalle en lo que tiene que ver con paisajes y estudios botánicos. Y algo importante que se destacaba mucho en este movimiento artístico es que se usaba la luz y la sombra a través de una técnica que tiene por nombre el chiaroscuro.
y esto lo hacían para dar volumen y profundidad. Un aspecto muy importante que hay que recalcar es el impacto en la educación artística, pues lo que hizo este periodo fue marcar un antes y un después en la enseñanza del arte. Y bueno, ¿cómo lo hizo? Yo rescaté 3 puntos importantes. El primero es que se introdujo el dibujo anatómico como base de la formación artística. También promovió el pensamiento crítico y científico, uniendo lo que tiene que ver el arte con el conocimiento. Y en la actualidad su legado inspira diferentes métodos educativos mucho más flexibles, inclusivos y centrados en el estudiante. Entonces, así como el arte renacentista muestra cómo la educación puede unir lo que es la creatividad, la ciencia y la sociedad. Una conclusión pequeña que quise, digamos que rescatar en este pequeño apartado es que el Renacimiento transformó la representación de la realidad al unir al arte, la ciencia y la filosofía. Su legado educativo impulsa hoy un aprendizaje artístico más crítico, inclusivo y creativo que prepara a los estudiantes para comprender y expresar la realidad con profundidad. Este movimiento artístico, como lo es el Renacimiento, no solo representó una revolución artística, sino también educativa y cultural. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para las metodologías contemporáneas de la enseñanza del arte, ya que promueve una visión integral del ser humano, racional, creativa y emocional. Este periodo introdujo una manera nueva de mirar el mundo, de observar, de analizar y de representar la realidad desde la experiencia y la investigación. En el aula esta visión puede aplicarse a través de proyectos que integren el arte, la ciencia y la observación del entorno, fomentando el pensamiento crítico y la expresión personal también de los estudiantes. Por ejemplo, al igual que Leonardo da Vinci, estudiaba la anatomía para comprender el cuerpo humano antes de dibujarlo. Los estudiantes pueden realizar ejercicios de observación directa, explorando la luz, las sombras y las proporciones del cuerpo o de los objetos naturales. Y este tipo de actividades lo que hacen es desarrollar habilidades de precisión, de análisis visual y también de sensibilidad estética. De la misma forma, inspirados en la técnica de la perspectiva lineal, se pueden diseñar clases donde los alumnos creen dibujos arquitectónicos o paisajes urbanos, comprendiendo conceptos espaciales y matemáticos mientras aplican la creatividad artística. El uso también de frescos o de técnicas de pintura en capas, como las empleadas por Miguel Ángel o Rafael, pueden también adaptarse a actividades de experimentación con materiales contemporáneos como lo son los acrílicos, el collage o las técnicas mixtas. Y esto lo que hace es estimular la exploración de procesos y también la valoración del trabajo manual y colectivo. Además, el ideal humanista del Renacimiento, que coloca al ser humano como centro del conocimiento y la creación, nos inspira a hacer una educación artística inclusiva y reflexiva, donde cada estudiante se reconoce como creador y parte activa de la sociedad. En lugar de limitarse a copiar modelos, los alumnos aprenden a expresar su propia visión del mundo, fortaleciendo su autoestima y pensamiento crítico. En pocas palabras, el Renacimiento lo que hace es enseñar que el arte es una forma de conocimiento, al integrar sus principios, observación, experimentación, equilibrio y búsqueda de la belleza. En las prácticas actuales educativas se fomenta un aprendizaje mucho más significativo que combina la técnica, la emoción y la reflexión. Es así como en el aula se puede convertir en un taller renacentista moderno y un espacio para descubrir, crear y también comprender la realidad a través del arte.